La casa estaba igual que siempre, grande, vieja, con ese olor a madera húmeda y a polvo antiguo que se te pega en la garganta. Mis abuelos se habían mudado temporalmente con un tío por problemas de salud, y yo acepté quedarme a cuidar la propiedad. Nadie quería hacerlo. Demasiado lejos del pueblo, demasiado silencio, demasiados recuerdos. Desde la primera noche supe que había cometido un error. Me desperté a las 3 con algo muy específico. Un lamento bajo, casi ahogado, como si alguien llorara intentando no hacer ruido. No era un grito. Era peor. Era cansancio, dolor acumulado. Venía del patio trasero, donde antes había una acequia seca que cruzaba el terreno. Pensé que estaba soñando, hasta que escuché mi nombre. No lo gritó, lo arrastró, como si cada sílaba le pesara siglos. Me levanté con el corazón acelerado, caminando descalzo sobre el piso frío. Miré por la ventana que daba al patio. Solo oscuridad, y el reflejo pálido de mi propia cara, ojerosa, tensa. El llanto cesó de golpe. Ese silencio fue peor. A la mañana siguiente, revisé la casa buscando distracciones. Fue entonces cuando recordé algo que llevaba años guardado en el fondo del closet del cuarto de visitas. Una caja de madera, con símbolos tallados a mano, cubierta por una manta vieja, la Ouija. La había encontrado cuando era adolescente. Mis abuelos nunca hablaron de ella, pero una vez escuché a mi abuela decirle a mi abuelo, en voz baja, que eso nunca debió entrar a la casa. Jamás quise usarla, hasta esa noche. No por curiosidad, por necesidad. La segunda noche, el llanto volvió, más cerca. Esta vez parecía venir del pasillo. Pasos lentos, húmedos, como si alguien caminara con ropa empapada. Esto no es real, me repetí. Estoy cansado, estoy solo. Mentí. Saqué la ouija y la puse sobre la mesa del comedor. Encendí 2 velas. No invoqué nada. Solo apoyé los dedos sobre el puntero. Si hay alguien aquí, dije tragando saliva, necesito saber qué quiere. El puntero se movió de inmediato. No despacio, no dudando, brutalmente. Lo R.A. Sentí un frío seco subirme por los brazos. ¿La Llorona? Pregunté sin querer decirlo. El puntero tembló y luego marcó S.I. No lloró esa noche, pero tampoco me dejó dormir. Los días siguientes la casa empezó a cambiar. El agua aparecía donde no debía. Charcos bajo las puertas, gotas cayendo del techo seco, huellas húmedas marcadas sobre el piso de madera. Huellas pequeñas, descalzas. Volví a usar la ouija. Cada vez era más fácil. Cada vez respondía más rápido. Descubrí algo que mis abuelos jamás me contaron. La acequia nunca estuvo seca. Ahí, hace décadas, encontraron a una mujer muerta con su hijo. Nadie supo cómo llegó. Nadie reclamó el cuerpo. La enterraron sin nombre. Detrás de la casa. Mi abuelo ayudó. Mi abuela rezó. Luego compraron la ouija. No para jugar. Para callarla. ¿Por qué yo? Le pregunté una noche, cuando el llanto ya era constante. ¿Qué quieres de mí? El puntero se movió lento, doloroso. E-L-L-O-S. Mis abuelos. S-I. ¿Qué hicieron? N-A-D-A. P-A-G-A-R-O-N. Ese día encontré una foto vieja, escondida entre libros. Mis abuelos jóvenes, y una mujer detrás de ellos, borrosa, mojada, sosteniendo a un niño que no aparecía reflejado en el vidrio. Esa noche, el llanto se volvió grito. La vi, no completamente, solo una silueta blanca al fondo del pasillo. Cabello largo pegado al rostro, ojos hundidos, la boca abierta en un lamento que parecía romperle la garganta.
Caminaba lento, dejando agua a su paso. Quise correr. No pude. No quiero hacerte daño, dije, llorando. No fue mi culpa. Ella inclinó la cabeza y señaló la mesa. La ouija. Lo entendí demasiado tarde. La última noche, el tablero ya no respondía. No se movía. No hacía falta. El aire estaba pesado, húmedo, irrespirable. El llanto venía de todas partes. Sentí manos frías en los tobillos. Ellos pagaron, susurró, por primera vez con voz clara. Ahora sigues tú. La acequia volvió a llenarse. El agua entró a la casa como si la estuviera reclamando. Me arrastró, me golpeó, me hundió. Sentí como algo pequeño se aferraba a mi cuello, llorando, ahogándose conmigo. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me encontraron inconsciente, flotando en el patio inundado. La casa fue vendida, derrumbada, la acequia sellada. Pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho ese llanto. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora cuando lloro, mi voz ya no suena sola. Relato número 2. Un choque así, en una carretera secundaria, a pocos kilómetros del pueblo, debería haber despertado a alguien, a un perro, a un borracho, a cualquier cosa viva. Pero no. Aquella madrugada no hubo luces, no hubo gritos pidiendo ayuda, no hubo testigos. Solo el sonido seco del metal retorciéndose. Y después, el llanto. Yo lo escuché antes de ver nada. Conducía de regreso a casa, tarde, cansado, con la mente en blanco, la radio apagada. El reloj marcaba las 2:17, cuando el llanto atravesó el parabrisas como un cuchillo. No era un grito, era un sollozo largo, desesperado, como si alguien estuviera arrastrando el dolor por el asfalto. Frené en seco. La carretera estaba vacía, ni un auto, ni luces a lo lejos. El llanto venía de más adelante, donde la curva se vuelve cerrada y los árboles se juntan tanto que parecen una pared negra. Bajé del coche. El aire estaba pesado, húmedo, con ese olor metálico que solo aparece cuando algo muy malo acaba de pasar. Caminé despacio, con el celular en la mano, usando la linterna. Cada paso se sentía fuera de lugar, como si estuviera invadiendo algo que no debía ver. Entonces vi el auto. Estaba fuera del camino, incrustado contra un árbol, doblado como una lata aplastada con rabia. El frente destruido. El parabrisas hecho trizas. El motor aún caliente, humeando suavemente. No había sangre visible. Eso fue lo primero que me inquietó. «Hola», dije, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» El llanto continuó, más bajo ahora. Venía del otro lado del auto. Rodé el vehículo y la vi. Una mujer de espaldas, arrodillada en el pasto húmedo. Vestía un vestido claro empapado. El cabello largo le caía como una cortina negra, ocultándole el rostro. Se meció lentamente hacia adelante y atrás, abrazando algo pequeño contra su pecho. Un niño, o eso parecía. No pude ver bien su cara. Solo un brazo flácido colgando, demasiado quieto, demasiado pesado. «Tranquila», murmuré. «Ya llamé ayuda». Mentí. No había llamado a nadie. No sabía por qué. La mujer no respondió. El llanto siguió, pero cambió. Se volvió más ronco, más profundo. Como si ya no viniera solo de la garganta. Retrocedí un paso. Fue entonces cuando noté algo más. No había huellas alrededor, ni marcas de frenado. Nada. Como si el accidente hubiera ocurrido y el mundo no hubiera reaccionado. La mujer levantó lentamente la cabeza. No vi su rostro, solo escuché su voz. Nadie lo vio. Susurró. Nadie vino.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo estoy aquí, respondí. Todo va a estar bien. El llanto se detuvo. La mujer comenzó a girar el cuerpo, muy despacio. El niño seguía colgando de sus brazos. Cuando por fin vi su cara, mi mente tardó unos segundos en procesarla. No tenía ojos. No estaban cerrados. No estaban cubiertos. Simplemente no estaban. Dos cavidades oscuras de las que caía agua, como si llorara por dentro. Quise correr. Mi cuerpo no reaccionó. Se lo llevaron, dijo, y nadie lo vio. La linterna del celular parpadeó. De pronto, el sonido de un motor a lo lejos rompió el silencio. Un auto. Luces acercándose. Sentí alivio. Bajé la mirada un segundo, y cuando volví a levantarla, la mujer ya no estaba. Ni ella, ni el niño, solo el auto destrozado. Las luces se detuvieron detrás de mí. Un hombre bajó corriendo, luego otro. Llamaron a la policía. Dijeron que alguien había denunciado restos en la carretera. Restos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron el cuerpo del niño dentro del auto, en el asiento trasero. Sin cinturón, sin signos vitales. El impacto lo había matado al instante. La madre estaba al volante, muerta. El informe dijo que perdió el control en la curva, que fue rápido, que no sufrió. Pero yo sabía que no era verdad, porque yo escuché el llanto. En los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto del shock, del cansancio, de la oscuridad. Nadie mencionó a la mujer fuera del auto. Nadie habló de alguien arrodillado en el pasto. Nadie vio nada. Volví a pasar por esa carretera semanas después, de día. Todo parecía normal. El árbol seguía ahí, con marcas nuevas en la corteza. Un pequeño peluche mojado por la lluvia. Esa noche, el llanto volvió. Esta vez no estaba en la carretera. Estaba en mi casa. Me despertó a las 2:17. Venía del baño. Me levanté con el corazón golpeándome el pecho. Caminé lento por el pasillo. El sonido era claro ahora, desgarrador, desesperado. Abrí la puerta del baño. El piso estaba cubierto de agua. No salía de ninguna llave. No había tuberías rotas. El agua simplemente estaba ahí, acumulándose, fría hasta los tobillos. Y en el reflejo del espejo la vi. Detrás de mí. La misma mujer, el mismo vestido, el mismo cabello. Esta vez no sostenía al niño. Nadie lo vio, repitió. Nadie lo salvó. Yo estuve ahí, grité. Yo traté de ayudar. Ella inclinó la cabeza, lentamente. Pero no gritaste, susurró. No llamaste, no corriste. Sentí un nudo en el estómago. Era verdad. Yo dudé. El agua subió un poco más. Tú lo viste, dijo. Y ahora tú cargas con él. El espejo se quebró. Desperté en el suelo del baño, empapado, con la cabeza doliéndome como si me hubieran golpeado. No había agua, no había rastros, nada. Fui al médico, al psicólogo, a la policía incluso. Nadie encontró nada raro. Nadie creyó una palabra. Desde entonces, cada noche a las 2:17, escucho pasos mojados, acercándose a mi cama. A veces el llanto es lejano. A veces está justo a mi oído. Y hace poco, empezó algo nuevo. Un sollozo pequeño, más agudo, más débil, como el de un niño que espera que alguien lo cargue. Y no llega nadie. Relato número 3. La primera vez que escuché a la niña, no fue un llanto. Fue una respiración. Lenta, forzada. Como si alguien muy pequeño estuviera tratando de no hacer ruido en medio de la oscuridad.
Yo estaba despierto, completamente despierto, con los ojos abiertos, mirando el techo de mi cuarto, cuando lo oí venir desde el pasillo. No pasos, no palabras, solo ese sonido húmedo, interrumpido, demasiado cercano para ser producto de la imaginación. Me quedé quieto. La casa estaba a oscuras, sin electricidad desde hacía semanas. Vivía solo, en una casa vieja que había heredado de un familiar al que casi no recordaba. El tipo de lugar donde la noche parece más larga, más espesa, como si el tiempo se negara a avanzar. La respiración se detuvo justo frente a mi puerta. Contuve el aire. Entonces escuché algo más. Un sollozo. No fuerte, no desesperado. Era un llanto contenido, aprendido, como el de alguien que ya entiende que llorar no siempre trae ayuda. Se me apretó el estómago de inmediato. Pensé en ladrones, en algún animal, en cualquier cosa racional que no implicara lo que mi instinto ya estaba gritando. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo el sonido de algo alejándose lentamente, arrastrando los pies por el suelo. No dormí esa noche. Al amanecer, revisé la casa completa. Puertas cerradas, ventanas intactas, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Me repetí que había sido el cansancio, el estrés, el silencio prolongado, jugando con mi cabeza. Esa misma noche volvió a pasar. Esta vez no fue en el pasillo, fue en el patio. La casa daba a un terreno grande, mal cuidado, rodeado de árboles altos, que bloqueaban casi toda la luz de la luna. Me despertó un sonido distinto, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre tierra mojada. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. No vi nada, solo oscuridad, y una silueta pequeña, apenas distinguible, de pie junto al viejo pozo seco. Una niña. Estaba de espaldas, completamente quieta. El cabello largo le cubría la espalda como un manto negro. No se movía, no miraba alrededor. Solo estaba ahí, sola, inmóvil, rodeada por la noche. «Oye», susurré desde la ventana. «¿Estás bien?» La figura no reaccionó. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Abrí la ventana un poco más. El aire frío entró de golpe, trayendo consigo un olor desagradable. Agua estancada, tierra podrida, algo viejo. «¿Dónde están tus papás?», volví a decir. Entonces la niña giró lentamente la cabeza. No del todo, solo lo suficiente para que pudiera ver un perfil pálido. Su ojo, el único que alcancé a distinguir, reflejó la poca luz de la luna con un brillo extraño, vacío. El llanto comenzó. No de ella. Venía de detrás de los árboles. Un llanto largo, desgarrado, inconfundible. La voz de una mujer rota por el dolor, arrastrando cada nota como si le doliera existir. Me quedé helado. No necesitaba que nadie me explicara qué era ese sonido. Crecí escuchando historias, advertencias, susurros en voz baja. La Llorona. La niña bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia la oscuridad, hacia donde venía el lamento. «¡Espera!», grité, sin pensar. La silueta se detuvo. Por un segundo creí que se daría la vuelta, que correría hacia la casa, que haría cualquier cosa que tuviera sentido. Pero no, siguió avanzando, y desapareció entre los árboles. El llanto se alejó con ella. Esa noche tampoco dormí. A partir de entonces, la niña comenzó a aparecer todas las noches, siempre en la oscuridad. A veces en el patio, a veces en el pasillo, otras sentada al borde de mi cama, con los pies colgando, empapando el suelo sin que hubiera agua alguna. Nunca hablaba,
Nunca lloraba. Solo estaba ahí, esperando. Y siempre, en algún punto de la noche, el llanto de la mujer volvía a escucharse a lo lejos, acercándose poco a poco. Comencé a investigar la casa. Encontré cosas que nadie me había contado. Recortes viejos de periódicos escondidos entre tablas sueltas. Una noticia hablaba de una niña desaparecida hacía más de 30 años, vista por última vez jugando cerca de un pozo. El cuerpo nunca fue encontrado. Otra nota más pequeña hablaba de una mujer que se arrojó al río con su hija, aunque el cuerpo de la niña jamás apareció. Las fechas coincidían. El terreno donde estaba la casa antes había sido atravesado por un arroyo, ahora enterrado bajo tierra y olvido. La tercera semana, la niña apareció dentro de la casa con algo distinto. Tenía el vestido rasgado y manchas oscuras que no parecían barro. Esa noche, el llanto de la mujer fue más cercano que nunca. No venía del patio, venía del interior de la casa. Las paredes parecían vibrar con cada lamento. Sentí como algo me presionaba el pecho, como si el aire se volviera más denso. La niña se paró frente a mí. Alzó lentamente el brazo y señaló el pasillo. Su dedo estaba hinchado, amoratado, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Tragué saliva. Caminé. Cada paso era más pesado que el anterior. El llanto se hacía más fuerte, más claro, más humano. Al fondo del pasillo, la oscuridad parecía más profunda, como una mancha que absorbía la luz. Y ahí la vi, la mujer. No flotaba, no gritaba, no era una figura etérea como en las historias. Estaba de pie, encorvada, con el cabello cubriéndole el rostro. Su vestido estaba empapado, pegado al cuerpo, chorreando agua que se acumulaba en el piso. Sostenía algo entre los brazos. No quise mirar, pero lo hice. Era el cuerpo de la niña, el mismo vestido, el mismo cabello, los ojos cerrados, la piel amoratada. La mujer levantó la cabeza lentamente. No tenía ojos, solo cuencas oscuras de las que brotaba agua sin parar. El llanto se transformó en palabras, arrastradas, rotas. No la vi, susurró. No la vi en la oscuridad. La niña apareció a mi lado. Esta vez sí habló. Tú sí me ves. Sentí náuseas. Yo no puedo ayudarte, balbucé. La niña me miró fijamente. Eso dijeron todos. La mujer dio un paso al frente. El agua cubrió mis pies. Estaba helada. El aire olía a muerte. La oscuridad se la tragó. Y nadie miró. Entendí el giro demasiado tarde. No estaba ahí para ayudar a la niña. Estaba ahí para reemplazarla. La última cosa que sentí fue una mano pequeña aferrándose a la mía. Y otra, fría y fuerte, empujándome hacia la oscuridad del pasillo, que ya no era un pasillo, sino algo más profundo, más húmedo, más estrecho. Cuando desperté, estaba solo, en la casa, de día. No había rastros de agua, ni de ellas. Vendí la casa esa misma semana y me fui del pueblo. Pero algunas noches, cuando apago la luz y la habitación queda completamente a oscuras, escucho una respiración pequeña, contenida, muy cerca de mí. Y sé que ahora, yo soy el que está esperando que alguien mire. Relato número 4. La carta no llegó por correo. Estaba sobre la mesa cuando desperté. Eso es lo primero que me heló la sangre, incluso antes de leerla. Vivía solo. La puerta estaba cerrada con llave. Las ventanas aseguradas.
No había señales de que alguien hubiera entrado durante la noche. Y aún así, ahí estaba. Un sobre blanco, viejo, ligeramente húmedo, colocado con demasiado cuidado como para ser un error. No tenía remitente. Mi nombre estaba escrito a mano, con tinta negra corrida, como si quien lo hubiera escrito tuviera las manos mojadas, o estuviera llorando mientras lo hacía. Me quedé varios segundos mirándolo sin tocarlo. Sentía ese cosquilleo incómodo en la nuca, la certeza irracional de que alguien me observaba desde algún rincón de la casa. El silencio era espeso, anormal. Ni un solo ruido de la calle, ni perros, ni autos. Abrí el sobre. Adentro había una sola hoja, doblada en 4. El papel era áspero, amarillento, y al tocarlo noté algo que me revolvió el estómago. Estaba frío, como si hubiera pasado horas en el agua. El mensaje era corto. No mires cuando escuches el llanto. Si lo haces, te dará a ti. Sentí una mezcla absurda de risa nerviosa y molestia. Pensé en una broma de mal gusto, algún vecino, algún conocido intentando asustarme. Pero algo no encajaba. La caligrafía no parecía moderna. Las letras eran irregulares, temblorosas, como escritas por alguien desesperado. Guardé la carta en un cajón. No debía hacerlo. Ese mismo día, al caer la noche, escuché el llanto por primera vez. No vino de afuera, vino del interior de la casa. Era un sonido bajo, distante, como si alguien llorara detrás de varias paredes. No era un grito, ni un alarido. Era un lamento largo, quebrado, que subía y bajaba de intensidad, arrastrando cada nota como si doliera producirla. Me quedé inmóvil en la sala, con el corazón golpeándome el pecho. Entonces recordé la carta. No mires. Caminé lentamente hacia mi cuarto, sin voltear, sin atreverme a buscar el origen del sonido. El llanto parecía moverse, deslizándose por los pasillos, cambiando de lugar sin pasos, sin ruido de movimiento. Cerré la puerta de mi habitación con seguro. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, encontré otra carta. Esta vez estaba en el baño, sobre el lavamanos, con gotas de agua alrededor, como si alguien la hubiera dejado ahí después de mojarse las manos. El sobre era idéntico al anterior. La abrí con manos temblorosas. Ya escuchaste. No mires. No preguntes. No abras. Sentí un nudo en el estómago. Revisé la casa de arriba abajo. Nada. Nadie. Intenté convencerme de que estaba perdiendo la calma, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero esa noche, el llanto volvió, más fuerte, más cerca. Venía del pasillo. Escuché algo más esta vez. Agua cayendo. Gotas lentas, rítmicas, golpeando el piso. El sonido se acercaba a mi puerta. Me tapé los oídos, cerré los ojos, repetí mentalmente que no miraría. El llanto se detuvo de golpe, y en ese silencio absoluto, escuché una respiración. Justo del otro lado de la puerta. A la mañana siguiente, encontré huellas húmedas frente a mi cuarto. Huellas descalzas, pequeñas, como de alguien que hubiera caminado con cuidado, y luego se hubiera detenido allí, justo frente a mi puerta. La tercera carta llegó esa misma tarde. Esta vez estaba manchada. No parecía tinta. Ya es tarde. La viste en tu cabeza. Ahora te va a escribir ella. Esa noche no hubo llanto. Hubo gritos. Un alarido tan desgarrador que me hizo caer de la cama. No provenía de un solo lugar. Parecía venir de las paredes, del techo, del suelo. Un lamento de mujer cargado de rabia y dolor, repitiendo un nombre que no entendía. El agua comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. No como una inundación repentina, sino lentamente,
como si la casa estuviera sudando. El piso se volvió resbaloso. El olor era insoportable. Agua estancada, óxido, algo podrido. No mires, susurré para mí mismo. Algo golpeó la puerta. Una vez, 2, 3. El golpe final fue tan fuerte que la madera se astilló. La puerta se abrió de golpe, y el llanto se detuvo. El pasillo estaba vacío, pero el suelo estaba cubierto de agua hasta los tobillos. Y sobre el piso justo frente a mí, había una hoja de papel flotando. La recogí con manos temblorosas. La letra era distinta, más grande, más agresiva. Me quitaron lo que más amaba. Ahora te voy a quitar el silencio. Esa fue la noche en que la vi. No de frente. Fue en un reflejo. Caminé hacia la sala, siguiendo el sonido del agua. Y al pasar junto al espejo del comedor, la vi detrás de mí. Una mujer alta, empapada, con el cabello pegado al rostro. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. En sus brazos sostenía algo pequeño, inerte. No grité. No pude. El reflejo se rompió de golpe, como si alguien hubiera lanzado una piedra desde adentro. Corrí fuera de la casa. Dormí en el auto hasta que amaneció. Al tercer día, fui a la biblioteca del pueblo. Busqué registros antiguos, historias, accidentes, desapariciones. No tardé mucho en encontrarlo. Una mujer perdió a su hijo en un arroyo que cruzaba exactamente por el terreno donde ahora estaba mi casa. El niño cayó al agua durante la noche. Nadie lo escuchó. Nadie salió a ayudar. El cuerpo apareció días después, río abajo. La mujer desapareció esa misma noche. Las cartas eran advertencias. No para mí. Eran intentos desesperados de otros. Encontré una última carta esa noche, clavada en la puerta principal con un clavo oxidado. No leas esto solo. Pero ya estaba solo. El llanto volvió, más fuerte que nunca. El agua comenzó a subir. Las paredes se humedecieron. El techo goteaba. La casa crujía como si se estuviera hundiendo. Y entonces entendí el giro, el verdadero horror. Las cartas no eran amenazas, eran pruebas. Cada persona que había vivido ahí antes dejó una advertencia, hasta que ella los obligó a escribir la última. Tomé papel y pluma sin saber por qué. Mis manos se movían solas. Escribí. No recuerdo qué puse exactamente. Solo recuerdo el llanto acercándose, la presión en el pecho, el agua cubriéndolo todo. Si estás leyendo esto, significa que la casa ya te eligió. Y la carta la escribió alguien que ya no pudo escapar. Relato número 5. El perro empezó a comportarse raro antes de que yo escuchara el llanto. Eso es importante, porque si no fuera por él, quizá habría seguido pensando que todo estaba en mi cabeza. Se llamaba Moro, un mestizo viejo, negro, con una mancha blanca en el pecho y una cicatriz mal cerrada en la oreja izquierda. No era un perro nervioso, nunca lo fue. Dormía donde lo dejabas, no ladraba a la nada, no se alteraba con tormentas ni fuegos artificiales. Por eso, la primera vez que lo vi gruñendo contra un rincón vacío del patio, sentí algo parecido a una advertencia. Vivíamos en una casa vieja, cerca de un canal de riego abandonado. El tipo de lugar donde el silencio se queda demasiado tiempo. Yo había vuelto ahí, después de años, tras la muerte de mi madre. Nadie quiso quedarse con la casa. Error número 1. La primera noche, Moro no quiso entrar. Se quedó rígido en la puerta, con las patas clavadas al suelo, el lomo erizado y los ojos fijos en la oscuridad del pasillo. Tiré suavemente de su collar, pensando que era alguna tontería. «Vamos, viejo», le dije. «Es la misma casa de siempre».
No se movió. Entonces empezó a llorar. No a ladrar, a llorar. Un gemido bajo, tembloroso, que parecía salirle desde el fondo del pecho. Nunca lo había escuchado así. Me dio un escalofrío incómodo, pero lo atribuía al cambio, al viaje, al estrés. Esa noche durmió afuera. A las 3 de la mañana, me despertó un sonido que no reconocí de inmediato. Tardé unos segundos en entender que era Moro rascando desesperadamente la puerta. Cuando la abrí, entró de golpe, empapado, jadeando, y se escondió debajo de la mesa, temblando como si hubiera visto algo que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché el llanto. Venía de lejos, del canal seco. Un lamento largo, quebrado, arrastrado por el viento. No era fuerte, pero era claro, demasiado claro para ser imaginación. Cerré la puerta. Me repetí que era el aire, algún animal, cualquier cosa. Moro no dejó de temblar. Desde ese día, el perro empezó a ver cosas. Lo sé porque yo no las veía, al principio. Se quedaba mirando puntos específicos de la casa, el pasillo, el baño, la esquina del patio donde la humedad nunca se iba. Gruñía abajo, mostrando los dientes, siguiendo algo con la mirada como si se moviera lentamente frente a él. Una noche, se lanzó a morder el aire. Lo hizo con fuerza. Escuché el chasquido seco de sus mandíbulas cerrándose, y luego un sonido peor, como si hubiera mordido algo blando, algo húmedo. Moro chilló y retrocedió de golpe. Tenía el hocico mojado, no de sangre, de agua, y olía mal, a río viejo. Empezaron las noches sin dormir. El llanto volvió varias veces, siempre cerca del canal, a veces más lejos, otras demasiado cerca. Moro reaccionaba antes que yo. Se levantaba, se quedaba rígido, y luego empezaba a llorar como si quisiera advertirme. Una madrugada lo seguí. No debía hacerlo. Salió corriendo hacia el patio trasero, directo al límite del terreno, donde empezaban los árboles. Lo alcancé justo cuando se detuvo, con el cuerpo tenso, mirando fijamente la oscuridad. Entonces la vi, no completa, solo una silueta blanca, apenas perceptible entre los troncos. El cabello largo le cubría la cara. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, como esperando. Moro empezó a ladrar con una furia que nunca le conocí. Se lanzó hacia adelante, tirando de la cadena, clavando las patas en la tierra. El llanto comenzó de inmediato, más fuerte, más claro. Era la Llorona. No tuve dudas. La figura avanzó un poco. Cada paso parecía no tocar el suelo. El llanto se mezclaba con palabras que no lograba entender, como si el idioma se hubiera roto hace mucho tiempo. Moro se soltó. La cadena cedió con un chasquido seco. El perro corrió hacia ella sin dudarlo. Grité su nombre. Corrí detrás. Sentí el barro hundirse bajo mis pies. La figura se inclinó, y Moro desapareció. No hubo golpe, no hubo grito, simplemente no estaba. El llanto cesó de golpe. Me quedé solo, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Grité hasta quedarme sin voz. Revisé el canal seco, los árboles, el terreno, nada. Al amanecer, encontré algo. El collar de Moro. Estaba mojado, cubierto de barro, en el fondo del canal. Esa fue la primera pérdida. Después vino lo peor. Empecé a notar cosas que antes no estaban. Huellas húmedas en el piso de la casa. Goteos que no provenían de ningún lugar. Olores a agua estancada. A algo muerto desde hace mucho. Y entonces empecé a ver lo que Moro veía. Sombras que no coincidían con nada. Reflejos en los vidrios. Siluetas infantiles paradas en la oscuridad del pasillo. Cerraba los ojos. Sacudía la cabeza. Nada funcionaba.
El llanto ya no venía solo del canal. Venía de la casa. Una noche lo escuché justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento frío en la nuca. No me giré. No pude. Recordé a Moro. Cómo miraba. Cómo reaccionaba. Él veía lo que yo me negaba a aceptar. Investigando encontré la historia. Años atrás, una mujer había perdido a su hijo en el canal. El perro de la familia fue el único que intentó sacarlo del agua. Nadó hasta agotarse. Murió ahogado junto al niño. La mujer los encontró demasiado tarde. Desde entonces, decían que el llanto se escuchaba en noches sin luna. Los animales la veían primero. Los humanos después. Moro no desapareció. Fue tomado. Y ahora entendía por qué. La última noche fue violenta. El llanto se transformó en gritos. Las paredes sudaban agua. El piso estaba resbaloso. Caminé a ciegas por la casa, siguiendo un instinto que no era mío. La vi en la sala, de frente. La Llorona estaba encorvada, empapada, con el cabello pegado al rostro. Sus ojos no estaban vacíos, estaban llenos de odio. En el suelo, frente a ella, había algo que me hizo caer de rodillas. Moro, no vivo. Su cuerpo estaba hinchado, torcido, con el pelaje pegado al cuerpo por el agua. La mandíbula abierta en un último intento de morder aquello que no podía tocar. La mujer levantó la cabeza y habló por primera vez. Él sí me vio. Sentí un golpe en el pecho. El aire se volvió pesado. Quise retroceder. Pero mis piernas no respondían. Los perros siempre ven, continuó. Siempre intentan salvarlos. El llanto volvió, mezclado con un sonido nuevo. Un gruñido bajo, familiar. Moro se movió. No como debería. Se levantó con movimientos torpes, imposibles. Sus ojos no reflejaban luz. Caminó hacia mí, dejando huellas de agua. Entendí el giro demasiado tarde. No estaba castigándome. Me estaba dando un reemplazo. Cuando desperté, estaba en el patio, solo, seco, sin rastro de la casa atrás de mí. Ahora vivo lejos de ahí. Pero hay algo que no cambia. Cada vez que un perro me mira fijamente a la oscuridad, cada vez que gruñe sin motivo, cada vez que llora sin razón, sé que no están viendo la nada. Están viendo lo que Moro vio primero. Y algún día, la voy a volver a escuchar. Relato número 6. Vivía en el 6º piso de un edificio viejo, de esos que parecen sostenerse por pura costumbre. Las paredes delgadas, los caños que lloran de noche, las ventanas que nunca cierran bien. Si alguien se cae desde arriba, lo normal es escuchar algo. Un estruendo seco, gritos, metal vibrando, gente despertándose. Pero esa madrugada no hubo nada, absolutamente nada. Me desperté porque alguien estaba llorando. No era un llanto cercano, tampoco lejano. Era un sonido suspendido en el aire, como si viniera desde todas partes al mismo tiempo. Un lamento largo, cansado, quebrado, de esos que no buscan consuelo porque ya saben que no va a llegar. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por el reflejo anaranjado de los postes de la calle. El llanto seguía ahí, constante, arrastrado, como si alguien estuviera caminando mientras lloraba. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, en alguien discutiendo, en cualquier cosa normal, pero el sonido no coincidía con nada humano que yo conociera. No había palabras, no había respiraciones entrecortadas, solo ese lamento que parecía surgir desde el pecho de algo roto desde hace mucho. Me acerqué a la ventana. Abajo en el patio interno del edificio había un grupo de personas reunidas, algunos en pijama, otros con chaquetas mal puestas.
todos mirando hacia el mismo punto, el suelo, justo debajo de mi ventana. Y ahí fue cuando lo vi. Un cuerpo. Estaba torcido de una forma que el cuerpo humano no debería adoptar. Una pierna doblada hacia atrás, un brazo extendido en un ángulo imposible, la cabeza ladeada, con el rostro oculto por el cabello y la sombra. No había sangre visible desde arriba, pero el charco oscuro, que se expandía lentamente, decía otra cosa. El llanto se volvió más fuerte. Venía del fondo del patio. Bajé las escaleras sin pensar. No recuerdo haberme puesto zapatos. No recuerdo haber cerrado la puerta. Solo recuerdo ese sonido acompañándome en cada escalón, bajando conmigo, como si me estuviera guiando. Cuando llegué al patio, el olor me golpeó de lleno. Hierro, tierra mojada, algo agrio, como agua estancada mezclada con óxido. La gente murmuraba, pero nadie se acercaba demasiado. Nadie tocaba el cuerpo. Se tiró, escuché decir a alguien, desde arriba. Miré hacia las ventanas superiores, todas cerradas, excepto una, la del departamento del 7º piso, justo encima del mío. Estaba abierta de par en par, la cortina moviéndose lentamente con el viento. El llanto se detuvo de golpe, y en ese silencio incómodo, escuché algo peor. Un sollozo ahogado, justo detrás de mí. Me giré. No vi a nadie, pero sentí frío. La policía llegó, luego la ambulancia. Dijeron que era una mujer, que no llevaba documentos, que nadie del edificio la reconocía. Dijeron que probablemente era alguien de paso, una visita, alguien que decidió terminar todo esa noche. Yo no dije nada, no mencioné el llanto. Esa misma mañana, cuando subí de nuevo a mi departamento, encontré algo extraño frente a mi puerta. Un mechón de cabello, largo, negro, húmedo. No era mío. No lo toqué. Lo barrí con un papel y lo tiré por el ducto de basura, tratando de no pensar demasiado. Me repetí que estaba impresionable, que había sido una noche fuerte, que cualquier cosa podía parecer significativa después de ver un cuerpo destrozado en el suelo. Esa noche, el llanto volvió. Esta vez venía del techo, como si alguien arrastrara los pies lentamente sobre el concreto, llorando mientras caminaba de un lado a otro. Me quedé quieto en la cama, mirando hacia arriba, escuchando cómo el lamento se acercaba al centro del departamento, justo encima de mi cuarto. Entonces, algo golpeó el suelo, no fuerte, un golpe húmedo, y después el llanto comenzó justo al otro lado de la pared. Me levanté con el cuerpo rígido, el sudor frío bajándome por la espalda. Caminé hacia la sala sin encender las luces. El sonido era claro ahora. Estaba ahí, dentro de mi departamento. «Hola», dije, sin reconocer mi propia voz. El llanto se cortó en seco. Sentí una presencia detrás de mí, tan cercana que el aire parecía más denso. No me giré, no quise hacerlo. Algo dentro de mí sabía que si miraba, no habría vuelta atrás. «No fue mi intención», susurró una voz femenina, rota, arrastrada. No me empujaron. Sentí cómo las piernas me temblaban. Me caí. El llanto volvió, pero ahora era distinto, más profundo, más antiguo, como si cargara con un dolor que no pertenecía solo a esa noche. Empecé a investigar al día siguiente. Hablé con el portero, con vecinos viejos, con gente que llevaba décadas ahí. Nadie sabía quién era la mujer. Nadie dijo haber escuchado gritos. Nadie vio a nadie caer. Pero una señora del primer piso me miró raro cuando mencioné el llanto. «Siempre pasa», dijo en voz baja, «cada ciertos años».
Me contó la historia sin mirarme a los ojos. Décadas atrás, cuando el edificio aún estaba en construcción, una mujer se precipitó desde lo alto. No se suicidó, no fue empujada, resbaló, cayó al vacío mientras limpiaba las ventanas del último piso. Estaba embarazada. El cuerpo cayó en el mismo patio. El bebé no sobrevivió. Desde entonces, decían que, cuando alguien más caía, ella volvía. No para llevarse a nadie, para buscar. Esa noche, el llanto fue insoportable. El agua comenzó a aparecer en el piso de mi departamento. No como una inundación, sino como sudor. Las paredes húmedas, el aire pesado. Cada paso dejaba huellas mojadas. La vi reflejada en el vidrio de la ventana, alta, delgada, empapada, el cabello cubriéndole el rostro, los brazos colgando, como si sostuviera algo invisible. Su vestido goteaba agua oscura, que se acumulaba a sus pies. La Llorona. No gritaba, solamente lloraba. No quería caer, dijo. No quería soltarlo. Sentí un tirón en el estómago. Yo no tuve nada que ver, balbuceé. Ella inclinó la cabeza lentamente. Pero tú miraste. El piso crujió bajo mis pies. El balcón se abrió de golpe con un golpe seco. El viento entró con violencia, trayendo consigo ese olor a río viejo, a muerte estancada. La mujer avanzó. Con cada paso, el departamento parecía inclinarse ligeramente, como si el edificio recordara la caída. Alguien siempre mira, continuó. Alguien siempre despierta. Entendí el giro demasiado tarde. No había venido por venganza. Había venido por compañía. Sentí un empujón brutal en el pecho. Caí hacia atrás, golpeándome contra la baranda del balcón. El metal cedió con un sonido seco, oxidado. El vacío se abrió bajo mis pies. Mientras caía, el llanto se apagó. Desperté en el hospital. Me dijeron que caí desde el balcón del 6º piso, que fue un milagro que sobreviviera, que nadie entendía cómo no morí en el impacto. Ahora camino con dificultad. Las noches son peores, porque cada vez que cierro los ojos, siento esa caída de nuevo. Y en la oscuridad, justo antes de dormir, escucho un llanto suave, tranquilo, como si por fin alguien hubiera caído con ella. Relato número 7. No recuerdo la última vez que fui realmente feliz. No lo digo de forma poética ni exagerada. Lo digo como se dice una verdad incómoda, que uno evita pensar demasiado. Vivía en automático. Trabajo, transporte, comida fría, dormir mal, sonreír cuando tocaba, aguantar. Eso era todo. Quizá por eso la escuché antes que los demás. La primera vez fue una noche cualquiera, de esas en las que el silencio pesa más que el ruido. Estaba sentado en el borde de la cama, con la luz apagada, mirando la pared sin verla, cuando el sonido se filtró por la ventana abierta. Un llanto lejano, suave, cansado. No era un grito, ni un alarido. Era un lamento que parecía haberse quedado sin fuerzas hacía mucho tiempo. No me asusté. Eso fue lo raro. Sentí algo distinto, algo parecido a reconocimiento. Vivía cerca de un arroyo casi seco, rodeado de árboles y maleza. De día parecía inofensivo, de noche era otra cosa. Lo supe sin necesidad de pensarlo demasiado. Cerré la ventana y me acosté. Dormí mal, pero dormí. A la noche siguiente volvió, esta vez más cerca. Me levanté y miré por la ventana. No vi nada, solo la línea oscura del arroyo y la sombra de los árboles meciéndose con el viento. El llanto seguía ahí, constante, arrastrado,
como si alguien caminara mientras lloraba, sin saber a dónde ir. Algo en mi pecho se apretó, no de miedo, de tristeza. Los días siguientes empecé a notar cambios en mí. Me sentía más cansado, más pesado, como si algo me estuviera drenando lentamente. En el trabajo me costaba concentrarme. La gente hablaba y yo apenas escuchaba. Todo me parecía lejano, sin importancia. Por las noches, el llanto se volvía parte del ambiente. Ya no lo escuchaba solo desde afuera. A veces parecía venir del baño o del pasillo. Cerraba los ojos y lo seguía oyendo, mezclándose con mis pensamientos. Una madrugada, no pude más. Salí. Caminé hasta el arroyo con una linterna en la mano, sintiéndome ridículo y cansado. El aire estaba frío y húmedo. El olor a agua estancada me revolvió el estómago. El llanto se hizo más claro a cada paso. La vi cuando apagué la linterna. No quise, pero lo hice. Estaba de pie, a unos metros, con el cuerpo inclinado hacia adelante. El cabello largo le cubría el rostro. Vestía un vestido claro empapado, pegado a un cuerpo delgado, casi frágil. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. La Llorona. No la reconocí por historias ni por leyendas. La reconocí porque lloraba como yo me sentía por dentro. No me acerqué. Ella tampoco se movió. El llanto siguió, llenando el aire, envolviéndome como una niebla espesa. Sentí un nudo en la garganta. Los ojos se me llenaron de lágrimas, sin saber por qué. Cansa, murmuré sin pensar. Cansa mucho, ¿no? El llanto se detuvo. Ella levantó la cabeza lentamente. No vi su rostro, solo una sombra oscura bajo el cabello mojado. Sí, respondió. Una sola palabra, rota. No sentí terror, sentí alivio. Esa noche volví a casa con una calma extraña, como si hubiera compartido algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Dormí mejor que en semanas. Desde entonces comencé a visitarla, no todas las noches, solo cuando el peso se volvía insoportable. Me sentaba cerca del arroyo, sin mirarla directamente, escuchando su llanto, dejando que el mío saliera en silencio. Ella nunca se acercaba, nunca gritaba, solo lloraba, y yo me sentía menos solo. Mi vida empezó a desmoronarse sin que me importara demasiado. Llegaba tarde al trabajo, contestaba mal, dejé de responder mensajes. Decían que me veía distinto, más pálido, más apagado. Una noche, al llegar al arroyo, noté algo nuevo. Había huellas en el barro, descalzas, humanas. Entraban al agua. No lo hagas, dije sin saber a quién. El llanto se volvió más intenso. Aquí duele menos, susurró ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No debería estar aquí, dije. Yo todavía... No terminé la frase, porque no sabía qué venía después. La Llorona avanzó un paso. El agua le cubrió los pies. El vestido se movía con la corriente lenta. Levantó el rostro lo suficiente para que pudiera ver algo que me revolvió el estómago. No tenía ojos, solo marcas oscuras, profundas, de donde caían lágrimas que se mezclaban con el agua del arroyo. Yo también pensaba eso, dijo, hasta que me cansé. El llanto se mezcló con recuerdos que no eran míos. Sentí imágenes en la cabeza. Una casa vacía, un niño llorando, una vida que no fue como debía. El dolor era tan intenso que me dobló las rodillas. No quiero hacerte daño, continuó. Solo quiero que descanses. Algo en su voz era sincero. Eso fue lo más peligroso. El agua empezó a subir. No de golpe, lento, paciente. Me cubrió los zapatos,
los tobillos, las pantorrillas. Estaba helada. Sentí cómo me entumecía. Aquí nadie espera nada de ti, susurró. Nadie exige, nadie juzga. Pensé en mi vida, en lo vacía que se sentía, en lo cansado que estaba de fingir, en lo fácil que sería dejarme caer, dejar que el agua me llevara, dejar de sentir. Di un paso adelante. El agua me llegó a las rodillas. Entonces escuché algo distinto. Mi respiración, temblorosa. Me di cuenta de que no quería morir. Solo quería dejar de sentirme así. Retrocedí. El llanto se volvió un grito. No de rabia, de desesperación. No te vayas, dijo. No me dejes sola otra vez. La vi avanzar, estirando una mano huesuda, pálida, con los dedos hinchados por el agua. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible intentara arrastrarme. Caí de espaldas en el barro. El agua me cubrió el rostro por un segundo. Tragué el líquido sucio. Tosí. Me arrastré fuera del arroyo como pude, jadeando, temblando. El llanto se alejó lentamente. No volví esa noche, ni las siguientes. Me mudé semanas después. Cambié de trabajo. No fue fácil, no fue mágico. Sigo siendo infeliz a veces. Sigo cargando cosas. Pero sigo vivo. A veces, cuando la noche está demasiado silenciosa y el cansancio pesa más de lo normal, creo escuchar ese llanto a lo lejos. Ya no me llama. Solo llora. Y entonces entiendo el giro final de todo esto. Ella no busca víctimas. Busca a los que están demasiado cansados como para resistirse. Y yo estuve a punto de convertirme en uno más. Relato número 8. Era un sonido bajo, casi tímido, como si alguien intentara contener el dolor para no despertar a nadie. Estaba acostado boca arriba, mirando el techo, contando las grietas que se abrían como venas secas sobre el concreto. El insomnio me tenía atrapado desde hacía semanas. No dormía bien, no comía bien, no pensaba bien. La casa parecía amplificar ese cansancio, como si las paredes también estuvieran agotadas. El llanto venía de afuera, de algún punto indeterminado entre el patio y la calle trasera, donde el drenaje viejo corría cubierto de maleza y basura. No era la primera vez que escuchaba ruidos ahí. Perros, gatos, borrachos. Pero esto era distinto. No había palabras, no había gritos. Solo ese lamento largo, quebrado, que subía y bajaba como una respiración rota. Me quedé quieto. Esperé a que se fuera. No se fue. Con el paso de los minutos, el sonido empezó a colarse en la casa. No por las ventanas, sino por algo más difícil de explicar. Lo sentía vibrar en el piso, en las paredes, en el pecho. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorarlo, hasta que finalmente el cansancio me venció. A la mañana siguiente encontré el patio húmedo. No había llovido. El suelo estaba oscuro, como recién regado. Había charcos pequeños cerca del desagüe, y un olor desagradable flotaba en el aire. Agua estancada, óxido, algo viejo. Pensé en una fuga. Revisé tuberías. Nada. Esa noche, el llanto volvió, más cerca. Me levanté de la cama y caminé hacia la sala. Cada paso parecía hundirse ligeramente en el piso, aunque estaba seco. El sonido ahora era claro, directo, como si alguien estuviera parado justo del otro lado de la puerta principal, llorando sin moverse. Puse la mano en el picaporte. No la abrí. No por miedo. Por una intuición incómoda que me decía que si lo hacía, algo cambiaría de forma irreversible. El llanto se detuvo de golpe.
El silencio que quedó fue peor. Esa madrugada soñé con agua, con un río lento y oscuro, con brazos que se hundían y volvían a salir, desesperados. Desperté empapado en sudor, con la sensación de haber llorado mientras dormía. Los días siguientes empecé a notar cosas que no cuadraban. Objetos ligeramente movidos, marcas húmedas en el piso del pasillo, como huellas de pies descalzos que iban y venían. El espejo del baño amanecía empañado desde adentro, incluso cuando no lo usaba. Y siempre, cada noche, el llanto. Nunca era igual. A veces sonaba cansado, otras desesperado, otras lleno de rabia contenida. Pero siempre tenía algo en común. No parecía dirigido al mundo, sino a alguien en particular. A mí. Una noche, finalmente, la vi. Fue en el reflejo de la ventana. Estaba parado mirando hacia afuera, cuando noté que el vidrio devolvía algo más que mi silueta. Detrás de mí, apenas distinguible, había una figura alta, encorvada, empapada. El cabello largo le cubría el rostro por completo. El vestido claro goteaba agua oscura, que caía al suelo sin hacer ruido. No me moví, no respiré. El reflejo levantó la cabeza lentamente, como si supiera que ya la había visto. El llanto comenzó de nuevo, esta vez dentro de la casa. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. El piso bajo mis pies se volvió resbaloso. El olor a agua vieja se hizo insoportable. No, susurré. No estoy listo. La figura dio un paso adelante. El reflejo desapareció del vidrio, porque ya no estaba detrás de mí. Estaba frente a mí. No tenía rostro visible, solo una masa oscura bajo el cabello mojado. Pero sentí su mirada clavarse en mí con una intensidad que me hizo bajar la cabeza. El llanto se transformó en palabras. «No escucharon», dijo con una voz rota. «Nunca escuchan». El aire se volvió pesado, como si la casa entera se hubiera llenado de humedad. Las paredes comenzaron a sudar agua. Gotas lentas caían del techo, golpeando el suelo con un sonido hueco. Retrocedí hasta chocar con la mesa. Sentí el borde clavarme en la espalda. Quise gritar, pero la voz no me salió. La Llorona avanzó otro paso. Vi sus manos, hinchadas, pálidas, los dedos largos, amoratados, temblando como si acabaran de salir de un río helado. En uno de ellos, algo oscuro, como una mancha que no se iba. «No fue mi culpa», continuó, «pero me miraron como si lo fuera». Imágenes invadieron mi cabeza sin pedir permiso. Un camino oscuro, agua corriendo, un niño llorando, un resbalón, un grito que nadie escuchó. Caí de rodillas, sentí náuseas. El llanto se mezcló con el mío, hasta que no supe cuál de los dos estaba llorando. «¿Por qué yo?», logré decir. «Yo no estuve ahí». El silencio duró solo un segundo. «Sí estuviste», respondió. «Todos lo están, cuando miran y no hacen nada». El agua subió rápidamente. Me cubrió las piernas, el torso. Estaba helada. Cada segundo dentro de ella me robaba fuerzas. Sentí cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Ella se inclinó hacia mí. Por primera vez vi algo de su rostro. No ojos, vacíos. De esas cuencas caían lágrimas interminables, mezclándose con el agua que ya me llegaba al pecho. «No vine por venganza», dijo, «vine por compañía». Algo me agarró del brazo. Fuerte, demasiado fuerte para ser humano. Sentí la piel quemarse, como si me apretaran con manos congeladas. Grité, pataleé.
El dolor fue agudo, real, violento. Sentí cómo las uñas se me enterraban, rompiendo la piel. Con un último esfuerzo, logré zafarme. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el piso. Todo se volvió negro. Desperté a la mañana siguiente en la sala. Seco. La casa estaba normal, sin agua, sin olor, sin marcas visibles, excepto por algo. Tenía moretones oscuros en el brazo, huellas de dedos. Me fui ese mismo día. No recogí todo. No me despedí de nadie. Simplemente cerré la puerta y no volví a mirar atrás. Pero algunas noches, cuando el cansancio se acumula y el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho ese llanto a lo lejos. Ya no viene a buscarme. Solo me recuerda algo que ahora sé con certeza. La Llorona no aparece solo donde hubo agua. Aparece donde hubo indiferencia. Y tarde o temprano, siempre vuelve a llorar donde alguien decidió no escuchar.